Esto es Avance Radio. Bienvenidas a Vive tu Diseño, un programa de 180 grados, producido y transmitido por Avance Radio. Bienvenidas, amigas de Vive tu Diseño. Seguimos estudiando la vida de Ana. Espero que la semana pasada haya sido una bendición. Si se perdió ese programa, devuélvase un poquitito ahí en nuestras redes para que repase el principio de estas lecciones. Y hoy vamos a seguir estudiando sobre su vida y una parte un poquitito triste. Pero bueno, no les quiero decir más, sino que pasemos de una vez con Muri y el estudio que nos trae en este momento. Hola queridas amigas de Vive tu Diseño. Me siento muy contenta de estar aquí con ustedes nuevamente en un programa más, en este estudio de la vida de Ana. La semana pasada aprendimos que Ana era una mujer contracorriente. Era una mujer que no cumplía con los estándares de la sociedad y la cultura. La cultura judía, por supuesto, y en su tiempo. Esta situación trajo mucho dolor a la vida de Ana al punto de repercutir en su condición emocional y, ¿por qué no?, física y espiritual. Ahora, recordemos que Ana, al ser una mujer estéril, recibía nada sino la desaprobación de su sociedad y el desprecio y maltrato de su rival Penina. Esto, por supuesto, generó en Ana una situación de dolor y desesperanza. Creo firmemente que el deseo genuino de Ana era el de ser madre y de ver cumplido su deseo o su sueño de ser una bendición para su esposo Elcana. Ana quería hijos, no solo por un requisito social, aun cuando esto era demandado y muy marcado en sus días, sino porque la mayoría de las mujeres sueñan o soñamos con convertirnos en madre. El hecho de que Dios le negara ese privilegio y que la sociedad la desaprobara y que Penina la avergonzara, lastimaba el corazón de Ana. Veamos lo que dice Primera de Samuel. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido el tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Cuáles eran los síntomas visibles del sufrimiento de Ana? Bueno, lloraba, versículo 8, no comía, no bebía, estaba afligida, igual versículo 8, tenía amargura de alma, en el versículo 10 dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Era una mujer atribulada, versículo 15, y Ana le respondió hablando con Elí, diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Era una mujer llena de congojas, versículo 16, porque por la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. En su conversación con Elí se puede ver de manifiesto todo aquello que estaba en el corazón de Ana. Veamos este encuentro con Elí. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Versículos 9 y 10. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Versículos 12 y 16. Ella manifiesta en el verso 16 algo interesante. ¿Lo notaron? Ana dice:
he hablado hasta ahora. Todo este dolor que Ana llevaba o cargaba en su corazón, en su ser, todo lo guardó. Estos sentimientos eran muy válidos y reales en la vida de esta mujer. Es asombroso ver cómo ella viene en humildad y derrama su corazón delante de Dios y ante el regaño de Elí, por la suposición que éste realiza confundiéndola con una mujer ebria. Ella comparte todo lo que le produce ese dolor de espíritu. Ella no se reserva nada, sino que más bien ha decidido llevarlo ante Dios y ante Elí. En la vida de Ana, el comer o beber perdió interés. El estar triste era su pan diario. El mostrarse angustiada o atribulada delante del Cana era la rutina. El dolor y la angustia puede pasar de un plano meramente emocional a uno mental, espiritual y hasta físico. Esta era la situación de Ana. La presión que la llevaba o que ella llevaba sobre sus hombros era tal que perdió interés incluso por las cosas que son de vital importancia para vivir, como lo es el alimento físico. Pensemos en la amargura y la congoja. Estas son palabras muy connotativas que sin mucha definición las podemos sentir en el alma. Todos sabemos lo que es probar, ¿verdad? Algún alimento amargo, su sabor. Todas sabemos lo que es experimentar una congoja. La congoja está ligada a la aflicción de ánimo. ¿Quién no habría de cansarse con una temporada así en la vida? Claro que Ana era una mujer dolida. Pero, y sí, le añadimos a todo esto, ese dolor, la mala experiencia de compartir con una rival, la cual no solamente tiene hijos, sino que además se deleita en irritarla, enojarla, entristecerla. Por supuesto, cualquiera diría, bueno, pero es que el asunto no puede empeorar más. Pues sí puede empeorar más, porque su rival la irritaba. Su situación de no tener hijos y su rival la irritaba porque Jehová no le había concedido tener hijos. Claro, no podemos olvidar que aunque Ana tenía un buen esposo, comprensivo, amoroso, detallista, existía Penina en su vida y era su rival. La Biblia nos dice que ella la irritaba, pero ¿qué quiere decir esto? Irritar quiere decir hacer sentir ira, enfurecer, enojar, enfadar, exasperar, enervar, indignar, sulfurar, molestar. Penina lo lograba. Ella cultivaba todos estos sentimientos en Ana y la llevaban al enojo. Y enojo quiere decir, pues eso, irritarse. Ana se enojaba, se entristecía, Ana se molestaba, se incomodaba, se importunaba. Todas son definiciones de enojar. Qué fuerte, ¿verdad? Que otra persona se aproveche de tu sufrimiento, que otra persona te importune, te incomode, te irrite con aquello que se sale de tus manos, pues no es tu culpa. Algo que no buscaste, algo que genuinamente está solo en las manos de Dios. Qué injusto, ciertamente. Pobre Ana. Pero ese no es el único sentimiento que Penina producía en Ana, también la entristecía. Y entristecer o causar tristeza es algo que los humanos estamos muy propensos a. Y hay unas características en estos sentimientos, por ejemplo, desánimo, pena o pérdida. Se puede experimentar en respuesta a situaciones, por ejemplo, de decepción, pérdida o frustración. La tristeza también puede ser un componente del duelo. En respuestas normales del ser humano, por supuesto, es algo saludable, pero tal vez el caso de Ana no era así. Su tristeza se debe a la constante irritación y recordatorio de Penina con respecto a su esterilidad. Como lo preguntaron una vez a Jesús, ¿quién pecó Señor? ¿Su padre, su madre o él? Y Jesús les dijo, ninguno ha pecado, refiriéndose a aquel ciego de nacimiento, sino que esto es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9, del 1 al 3. Ana no estaba estéril porque había pecado contra Dios. Cualquiera pensaría en que era totalmente injusto, que estuviera sufriendo por causas totalmente ajenas a su propio control. Nadie se había puesto a pensar que era totalmente ingrato el maltratarla o denigrarla por su situación. ¿Acaso estaba en la facultad de Ana cambiar su destino? El sufrimiento en la vida es inevitable, sea en la vida general del ser humano o en la vida del creyente. Sí, el sufrimiento es parte de la vida del creyente, ya sea por causas justas o injustas. Por causas justas me refiero a pecados. ¿Recuerdan
la pregunta de los discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres? Podemos sufrir las consecuencias de nuestros pecados. Entonces podríamos decir que si sufrimos por nuestros pecados, estamos sufriendo de una manera justa, porque la paga del pecado es muerte y eso siempre traerá cierta retribución a nuestra vida cuando pecamos. Muchas cosas mueren en la vida cuando pecamos, entonces esa es la manera justa. Pero, ¿qué pasa con el sufrimiento por razones injustas o por razones por las cuales no somos responsables? Situaciones que se salen de nuestras manos. ¿Por qué? ¿Por qué sufrimos sin merecerlo? Bueno, pensemos en Jesús. Él es nuestro máximo ejemplo de sufrimiento. Sí, Jesús sufrió injustamente. Veamos la porción de Isaías 53, del 3 al 7, donde dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En esta porción de Isaías es suficientemente gráfica, ¿verdad?, respecto al dolor y sufrimiento injusto de Jesús por los pecadores. Jesús no merecía nada de lo que padeció. No obstante, estuvo dispuesto a atravesar todo ese calvario por amor a nosotros. Él ni siquiera abrió su boca, nunca respondió de igual forma a cómo fue tratado. En 1 de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Su amor fue más grande. Pero quiero que nos enfoquemos en el hecho de su sufrimiento, en el sentido de que lo padeció injustamente. Ahora veamos la porción de 1 de Pedro 2:20 al 24. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dios aprueba el sufrimiento en nuestras vidas. Como dice el pasaje, esto es aprobado por Él, no porque sea un Dios malo o injusto, sino porque Él desea que sigamos las pisadas de Cristo y porque Él quiere ver lo que hay en nuestro corazón, como dice Deuteronomio 8:2 al 4. Dios usa el sufrimiento y la aflicción para perfeccionarnos, para probar nuestra fe y nuestro amor hacia Él. En Santiago 1:2 dice que debemos tener gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, pues estas producen paciencia y nos ayudarán a ser cabales y perfectos. Sí, incluso Ana, su sufrimiento era aprobado por Dios. Sufrimiento no solo por no tener hijos, sino por el rechazo y el hostigamiento recibido por parte de su sociedad y por parte de Penina. Pobre Ana, una mujer dolida, con tantas razones para estar dolida, pero razones injustas, pues se salían de su control. No obstante, nada se sale de los propósitos de Dios, propósitos que siempre obrarán para bien. Termino con este maravilloso pasaje de Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal,
para daros el fin que esperáis. Bueno, pues hoy aprendimos una parte un poquitito triste de la vida de Ana. Ella fue una mujer muy sufrida, estuvo sufriendo por muchas circunstancias en su vida. Tal vez usted se identifique con ella en esas partes también. Y no solo con ella, como vimos, sino también con el Señor Jesús. Pero gracias a Dios tenemos un consolador y podemos enfrentar estas circunstancias de nuestra vida al lado de Jesús. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Recuerde, siempre estamos en nuestras redes para que nos busque en YouTube, Apple Podcasts, Spotify y en Avance Radio. Comparta este programa con todas sus amigas y esperamos que sea una bendición para todas. Gracias por acompañarnos. Escúchanos en nuestro próximo episodio. Encuéntranos en redes sociales como 180 grados y en Spotify y Apple Podcasts como Avance Radio. Avance Radio, en vivo 24/7 por avanceradio.com.